Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Arantxa San Ginés y esto es On Audioseries. Bienvenidos, bienvenidas. Christmas is coming. Hello, my friend. I hope you're doing well. It's been a while since I saw you last. I'm getting by day by day, but I keep walking the same old path. Santas de yeso, esquirlas de hueso, muñecos, habanos, vampiros montanos, masones, mansiones, ciudad sin retorno, larga vida al cloroformo, pizza. Nubes bien henchidas, de un hilo pendidas, perfecta guarida. Sputniks y cuervos están al acecho. Sputniks y cuervos de todo sospecho. Corro, vuelo, que me pilla, Me llamo Juniper. Y nunca me esperas. Jefferson. Lucifer. Júpiter. Llámame como quieras. Juniper la Morte. Una cosita. Sí, tú, persona que está escuchando este podcast, mi querida suscriptora o suscriptor. Si pudieras hacer una ficción sonora, ¿cómo te gustaría que fuese? O mejor, ¿qué te pide el cuerpo contar y cómo te pide contarlo? No pienses en lo que tiene éxito o te dicen que funciona. No pienses en lo mucho o poco que has escuchado a lo largo del tiempo, en lo mucho que te gustaría o necesitas que un proyecto tuyo funcione. Si es que te dedicas a estas lides, y sí, las llamo lides adrede porque claramente esto es una lucha constante. Cierra los ojos y escúchate por un momento. ¿Qué te llenaría? ¿Qué te gustaría hacer a ti? Bueno, pues esto es algo muy difícil de hacer. Esto de escucharse y de intentar vibrar al ritmo de la escucha. Primero porque no siempre estamos seguros de cómo escucharnos, con tanto ruido alrededor, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque incluso si somos capaces de hacerlo, no es sencillo ponerse manos a la obra, tener la habilidad, tener el valor de traducir aquello que hemos escuchado a un lenguaje común y compartido. Dicen los actores y las actrices de imagen, y lo dicen a menudo, o al menos yo lo he escuchado en más de una ocasión, que uno de los aspectos de su oficio con los que resulta más difícil lidiar es la vulnerabilidad a la que se enfrentan en el momento de la interpretación. Quizá porque interpretar supone también mostrar algo de ti. Y mostrarlo con la certeza de que hay alguien mirando. Porque en general nadie nos mira. Pero cuando interpretamos, no solo nos miran, sino que nos exploran. Y esto no solo pasa cuando interpretamos, también cuando damos una opinión genuina o cuando creamos desde dentro y mostramos el resultado. Bueno, pues Juniper la Morte a mí me parece que es esto. Un trocito de dentro traducido para que todos lo escuchen. Un momento de desahogo, un momento de pasión construido con todo el cuidado del mundo por alguien que sabe utilizar muy bien sus fortalezas, que son muchas. Me decía Jun Curiel, en la entrevista que precede a este episodio, que Barcelona le suena a rap y que precisamente por eso el principio de la primera temporada de Juniper también suena a rap. ¿A qué suena mi ciudad? Me pregunto qué respondería una inteligencia artificial al plantearle una cuestión como esta. Quizá algo así como: mi inteligencia pertenece al mundo, no a una ciudad concreta, pero puedo decirte que la música que más se escucha en la ciudad en la que me haces esta pregunta es el flamenco. Y entonces es posible que, tomando como ciertas las palabras de la IA, dijésemos que nuestra ciudad suena a flamenco. Es posible. Pero desde luego no creo que sea esto lo que quiso decirme Jun. Creo que ella se refería a cómo sentía la ciudad, cómo la sentía cuando vivía allí, a cómo sentía su ritmo, su palpitar, sus conversaciones, sus calles.
Y me pregunto si esto será capaz de captarlo alguna vez una inteligencia artificial. Hace unos meses, la Academia de la Televisión organizó y grabó en Madrid una jornada que a mí me pareció muy interesante, a la que puso el título de Retos de la industria audiovisual en la era de la inteligencia artificial. Eso. Bueno, pues una de sus mesas de expertos se articuló en torno a casos prácticos de nuevas tecnologías en el mundo audiovisual. Y en un momento dado, una de las expertas de esa mesa, Eva Domínguez, la directora creativa de Immersive Creatures, que se dedica a esto de la creación de relatos visuales inmersivos, dijo lo siguiente. Llamadme rara, pero a mí una de las cosas que más me preocupan es que ahora mismo, y tú me corregirás, José, pero la inteligencia artificial generativa bebe de lo que se está generando, ¿no? del imaginario que hay en Internet, ¿vale? No vamos a entrar en el tema de derechos y todo eso, pero bebe de ese imaginario, ¿no? Y a través de ese imaginario genera un contenido que por eso tiene también tantos sesgos, porque claro, el contenido de Internet ya tiene sesgos, ¿no? Entonces, como ya las imágenes ya tienen sesgos, pues reproduce sesgos, ¿vale? Pero ya mi preocupación es, bueno, si vamos a generar cada vez más contenidos creados por inteligencia artificial, que son ficticios, digamos, ¿no? Que son creativos, ¿no? Creaciones que hacen los ciudadanos, y eso también va a alimentar Internet. Al final lo que vamos es, como vamos a ir alimentando, ¿no? Vamos a crear una cultura que está basada en una ficción audiovisual constante, ¿no? Entonces, el imaginario colectivo va a ser un imaginario generado por inteligencia artificial. Entonces, yo como periodista dices, bueno, ¿no? Tu preocupación es... Claro, estamos en un bucle. Estamos en un bucle, ¿no? A lo que otro de los expertos de la mesa, David Guaita, quien es director de Machine Learning e Inteligencia Artificial del Ranchito, que es una empresa que se dedica a crear efectos especiales para películas, series y demás, replicó esto. Es curioso, es muy normal hasta ahora, cuando hacíamos desarrollos visuales de cualquier cosa, lo que se hacían era buscar referencias. Los directores de arte, los directores buscaban referencias en el arte anterior. Es verdad que ahora con la inteligencia artificial pues te lo hace automáticamente, te está cogiendo referencias, pero es que los humanos trabajamos así. Claro, nosotros también cogemos referencias de los anteriores artistas. Bueno, pues nada más escuchar esta respuesta de Guaita, me dije, anda, pues es verdad. Quizá no haya realmente nada nuevo bajo el sol y no estemos condenados a un bucle infinito. Quizá realmente una máquina sea capaz de hacer estas cosas y sea capaz de hacerlo como nosotros. Pero ahora, pasado el tiempo, ya no estoy tan segura. Todos esos datos, todas esas muestras, toda esa información con la que crea la máquina son el principio y el fin de su proceso creativo, vía el algoritmo. Nosotras, personitas, tomamos esa información, o más bien una parte de esa información, la maridamos con nuestra experiencia vital, en parte vertida en redes y en parte profundamente íntima, y entonces, si es que nos atrevemos a hacerlo, creamos y nos mostramos. Pero hay mucho de experiencia en lo que creamos y en lo que mostramos. Pero bueno, dicho esto, vamos ya con nuestra ficción de hoy, con Juniper Lamorte. Directora y prácticamente todo, guionista, compositora, diseñadora sonora, intérprete, lo hace casi todo Jun Curiel. Y digo casi todo y no todo porque hay algunas obras del repertorio clásico, del repertorio musical que también aparecen en Juniper y claramente no son suyas. Y porque, no todos los personajes, que son muchos en su ficción, los interpreta la propia Jun. Pero vamos, que todo lo demás, si yo no me equivoco, es obra suya, ¿eh? Y se nota. Hay un estilo propio, una marca personal. Ya sabemos a qué suena Jun, como sabemos a qué suena Mona León Siminiani o El Extraordinario, por ejemplo. Y esto no es algo fácil de conseguir, ¿eh? A eso se le llama identidad sonora, es tener personalidad. Así que nada, por este lado, querida, chapó. Guión. En distintos momentos, ahora y en la entrevista, he hablado o me he referido en alguna ocasión a esta ficción como a un desahogo. Y es que creo que este guión tiene mucho de eso. Es un cerebro que sueña con la computación cuántica, me parece a mí. O de otra forma, me da la impresión de que se quieren decir muchas cosas.
No sé si recordáis o habéis escuchado alguna vez una canción de Revolver titulada Odio. Bueno, pues esta ficción es un poco así. Son muchas cosas que no le gustan, muchas cosas, y otras cuantas que permiten a la protagonista seguir con vida sin volverse completamente loca en un mundo que no termina de entender y en el que tampoco termina de encajar. Todo ello, todas estas cosas que no le gustan y las que le permiten seguir adelante, contadas con mucho humor, algo de sexo, más de un dato interesante sobre personas, lugares o piezas musicales, un fluir constante de personajes y mucha parodia. Me da la impresión de que la ficción entera es un disfraz, un estupendo disfraz en el que se dicen muchas cosas como si de un monólogo interior se tratara. Un monólogo del que entra y sale mucha gente, eso sí. Ya lo dijo June en una entrevista al Club de la Escucha en la ventana de la cadena SER. Los hermanos Mars forman parte de su inspiración y ya lo creo que se nota. No nos gustan las yonkis. No worries. Te ayudaremos con el mono. Ni se te ocurra mencionar la palabra homeopatía. Hierbitas. Y un Satisfyer. Ya tiene 3 de esos. A ver, redactemos todas las condiciones. Radio de acción, every fucking where. Buena noticia. Podrás volver a tener redes sociales. ¿Volver? He tenido en mi vida. Ay, el solo hecho de sacar la pezuña hacia el mundo digital me está dando agorafobia. Queremos poder escoger los proyectos. 2 meses de vacaciones. Pizza ilimitada y entradas... Oye, ¿desde cuándo eres tú mi manager? Desde que estas me han prometido unas tetas digitales. Diseño sonoro. La banda sonora tiene una importancia enorme en esta audioserie. Como dice June Curiel en un episodio maravilloso titulado Música para matar, en el que... Quería hacer un especial música sobre, bueno, eso mismo, la música que utilizo en el podcast, que es tan importante como los propios personajes. ¡Anda ya! Y en un 60 o 70% de creación propia. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Este soy yo siempre haciendo ASMR, que me flipa. Shh, cállate. Y sobre todo para apuntar la importancia de la banda sonora en una audioserie. Desde el principio tenía súper claro que la música era un personaje más. Yo diría que no solo es un personaje más, es el personaje principal, incluso por delante de la Trini, me atrevería a decir. Para mí, el gran atractivo de esta ficción es la combinación, para mí virtuosa, como digo, de un ritmo frenético, una banda sonora, efectos incluidos, muy bien utilizados, por cierto, que lo concreta y estabiliza, me refiero al ritmo, haciéndolo comprensible, y una historia muy loca que en realidad son varias historias, creo yo, y no todas tan locas. Y bueno, y así a todo esto le sumamos esos momentos que los hay, en los que además la locución se acopla perfectamente al ritmo, jugando con él, haciendo música con él. El resultado es una ficción con un diseño sonoro muy diferente a lo que yo creo que había escuchado nunca, más allá de pequeñas piezas. Desde luego, merece la pena escucharla, yo creo, o eso me parece a mí. Una anotación a pie de página dirigida a Radio Clásica, si es que alguien de esa casa alguna vez me escuchara. Yo desde luego los escucho muchísimo porque tienen programas maravillosos, muy recomendables. Por cierto, muy merecido su premio Ondas. Pero a lo que voy. Creo que June Curiel sería un fichajazo, queridos. Bueno, imagino que habría que acordar con ella ciertos límites lingüísticos y argumentales, pero me parece que podría darle un toque de modernidad bien entendida a la cadena, ¿eh? Un toque muy interesante, un toque divulgativo, divertido, joven. No sé, al menos creo que tendría sentido proponerle un programa divulgativo, porque, oye, lo mismo funcionaba, ¿eh? Y bueno, qué mejor que una radio pública para experimentar, ¿no? Intérpretes funcionan muy bien, encajan con la intención, encajan con el ritmo, saben que su personaje es una parodia y yo creo que lo disfrutan como si se tratase de dibujos animados. Como digo, yo creo que funciona muy bien. Y bueno, esto en cuanto al equipo. En resumen, 12 episodios, 6 la primera temporada y 6 la segunda, de entre 20 y 30 minutos en general, con alguna excepción de hasta 41 minutos. Y episodios a los que hay que sumarle los de Juniper Bytes, que son episodios más allá de la historia principal, en los que también, por supuesto, Trini y la muerte son las protagonistas y que sirven, bueno, pues para conocerlas algo mejor y sobre todo para ampliar el universo Juniper. Hay también episodios especiales de Halloween, de Navidad. Está el episodio este del que os hablaba antes en torno a la banda sonora de la ficción, muy bueno.
Y bueno, en general muchísimo contenido, todo muy loco, muy rápido y con una marca personal muy acentuada, muy pronunciada. La integral de todos los episodios se puede escuchar únicamente en Podimo. La primera temporada es así, está disponible también en iVoox, en Google Podcast y en Podtail. Momento ya de pasar a la trama, de hablar un poco de la historia, así que si no la has escuchado aún, este es el momento de apagar el podcast. Si es que te molestan los destripes, si no te molestan, pa'lante. Vamos allá. La protagonista y quien cuenta la historia es Juniper Lamorte, una jovencita hipocondríaca, no demasiado sociable, amante de la música, en particular del piano y Chopin, de la pizza, los orgasmos tempraneros y de su única gran amiga, Trini, una inteligencia artificial made in Taiwán que la hace reír y comparte muy mucho de su forma de pensar. En cuanto a la trama de Juniper, yo diría que es bastante sencilla. Una asesina con principios y escaso sueldo que trabaja para una corporación que, piensa ella, tiene como objetivo acabar con personajes despreciables. Pero no es así. Y esto lo va a ir descubriendo poco a poco. Primero en Barcelona, donde comienza toda esta historia, y luego en Bélgica, donde la envían tras un pequeño error de cálculo, digamos. El pizzero tiene cara de Fernando VII. O simplemente Fernando se ha comido al pizzero. Este no era. ¿Cómo que este no era? ¿Sabes lo de los másteres falsos del PP? Fernando va directo a la ventana y mira a ambos lados de la calle. Pues el programador de la Corpo tenía uno de esos. La aplicación se cayó hace un par de días y el mendrugo ha estado enviando perfiles erróneos al Reaper. Made in Spain. ¿Alfred Rovira no era uno de los malos? Más bien era uno de los nuestros. Trini, ¿dónde estás cuando te necesito? Hostia puta, tía. Estamos jodidas. No ha sido culpa tuya, pero este tío era miembro del concilio. Además, no es que seas una empleada ejemplar. Un poco chapucerilla. ¿Has venido a matarme? Tengo que hacerte desaparecer. Nada, la envían a Bélgica. Y en Bélgica conoce a unas hermanas muy especiales. A ver, ¿sois las hijas bastardas de Pablo Coelho? No, pero estamos forradas. Wow, nuestros padres. Son los varones Van der Stegen de Put. ¿Creen que estamos estudiando telecos? Pero en realidad os estáis fundiendo la pasta en artillería hacker. ¡Hey! Porque tenemos una misión y podemos ayudarte. A volver a ser tú misma, a encauzar tu talento. Habilidades. Habilidades hacia una causa mejor, más feminista. Ah, sois una especie de Riot Girls belgas. Arriba esas tetas. ¡Hey! Aunque como podrás figurarte, existen varias condiciones. La más difícil para ti será dejar toda tu medicación. Que es precisamente por donde te controla la corporación. ¿O acaso no te diste cuenta de que solo contratan a... Peña trastornada. Oye. Preferimos llamarlos neurodiversos. Pero eso también son buenas noticias. No estás tan enferma como crees. Solo eres un poquito Molière. ¡Ay, basta! ¡Hey! Total, que acepta la oferta, cambia a la corporación por ellas y comienza a matar para estas dos por una buena causa. Estas dos, supuestamente las hermanas Bronte, que acabarán convirtiéndose en amigas de la muerte. Bueno, esto pasa ya en la segunda temporada en la que además se enamora de una chica italiana que al parecer está también loquita por sus huesos. Bueno, por sus huesos y en especial por sus bajos. Berenice. La mano. Me has dado en la teta. Perdón. Por su culpa. He dado en la teta a mi novia. ¡Suéltenme, par de tortas taradas! Che, qué quilombo. Un momento. ¿Tu novia? ¿Demasiado pronto? Bien, Icua. Hashtag, qué bien besas, joder. Hashtag, te bajo los pantalones. Que estoy encima del piano, psicópata del orto. Como veis, se lo pasan estupendamente. En cuanto al tipo este que aparecía aquí, se trata de otro asesino, un tipo que llega a casa de Juniper con muy malas intenciones, enviado por la corporación. Al final se lo liquidan entre las dos, porque a Berenice no le importa que su amada sea una asesina. De hecho, pronto descubrirá que ella misma, que Berenice también lo es, durante la misión de rescate de una de las Bronte,
Emily, que ha sido secuestrada. Vaya, pensaba que te gustaba Tarantino, pero no tienes ni idea. ¿Qué? La que silba no es Uma Thurman. Joe, la berenjeni nos la ha metido doblada. Tú, cara mía. Joder. Sei così ingenua. Suelta los cuchillos. Un jarro de agua fría, pero consiguen escapar, ella y la Trini, liberar a la Bronte y mudarse a Tailandia, donde al final la encontrará Berenice e intentará volver a matarla. Lo que pasa a continuación es algo confuso. Y ahí justamente es donde acaba la segunda temporada. Así que nada, en definitiva una historia sencilla, loca pero sencilla, creo yo, con la particularidad de que se bifurca muchas veces. Unas veces en un diálogo interior, otras en una digresión de la más variada índole y otras en comentarios jocosos. Ya lo he mencionado antes. Se dicen muchas cosas en Juniper la Morte y se utilizan muchos recursos para contar todas esas cosas. Es de esas ficciones que yo creo que merece la pena escuchar y que merece la pena escuchar más de una vez. Y no solo por el qué, por lo que se está diciendo, sino sobre todo, diría yo, por el cómo. Pues eso es todo. Cuidaos bien, si os es posible disfrutad de las fiestas y de la gente querida y, bueno, si todo va bien, nos escuchamos de nuevo el año que viene, aquí, en On Audioseries, conmigo, con Arantxa San Ginés. Hasta pronto. Adiós. Aimed high and left your mark on me. You're just a beautiful memory now, but you live in my heart. Love is such an infinite thing. I close my eyes and look within. And when the cold wind blows in my heart, I dream of you.